Buenas noches, soy Claudia Espejo, estudiante de Administración de Empresas de la UNAD. Nos encontramos hoy con Jacqueline Calderón. Ella es profesional en enfermería y muy amablemente aceptó esta invitación para desarrollar unas preguntas sobre el tema, tratar de por qué ciertos líderes manejan favoritismo sobre algún grupo de sus colaboradores. Jacqueline, buenas noches y gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, Claudia, con gusto. La primera pregunta que queremos desarrollar y hacer contigo es, ¿a qué se dedican de asistencia? Bueno, Andi Asistencia es una filial de Central Médica o que presta servicios de asistencia internacional. Nosotros somos la filial de Mafre, la aseguradora Mafre a nivel mundial, en Colombia. ¿Qué cargo desempeñas dentro de la organización? En estos momentos desempeño el cargo de supervisora encargada. ¿Qué tiempo lleva dentro de la organización? Más de 5 años. Ok. ¿Qué actividad desempeña como supervisora? El cargo supervisora, ¿verdad? Nos comentabas que es supervisora. ¿Qué cargo desempeñas como supervisora? ¿Qué actividad desempeñas como supervisora? Las funciones principales de la supervisora en el call center es hacer un control del manejo de la línea, responder atentamente a los servicios de los clientes por la línea telefónica y la solicitud de estos de médico a domicilio, traslados en ambulancia. Sin embargo, también se hace apoyo al resto del call center en cuanto a servicios de grúas, envíos de conductores elegidos. Manejamos muchos servicios. Entonces, como supervisora estoy encargada del área médica, pero en algunos momentos apoyo las otras áreas también haciendo lo mismo, supervisando a que los operadores presten el servicio correcto a los clientes. Ok, estás pendiente de los operadores, o sea que tienes personas a cargo. ¿Cuántas personas a cargo tienes? Aproximadamente entre semana tengo un personal a cargo de 20 personas y los fines de semana puedo oscilar entre 40 a 50 personas. ¿Qué turno maneja la organización para el personal que atiende el call center? ¿Qué turnos maneja? Son horarios rotativos de lunes a viernes y sábados y domingos con un solo descanso entre semana. Son horarios rotativos de ingresos de 6, 7, 8 de la mañana, a veces 9 y 10 también en algunos casos, y en la tarde hay ingresos desde las 12 del día, 12, 1, 2, 3 de la tarde. También tenemos horarios en las noches porque nuestro call es 24/7, 24 horas los 7 días de la semana. ¿Y quién diseña esos turnos, Jacqueline? Hay un área encargada que se encarga de diseñar los turnos, que es el área de CEPOC. Digamos que son los encargados de diseñar las mallas, que es así como lo llamamos, por el dimensionamiento de las líneas. Eso depende del volumen de llamadas y del tráfico de estas dependiendo de los días. Eso se llama dimensionar la línea debido al flujo de llamadas que ingresa. Bastantes llamadas, sí. Sí, eso depende de la campaña. La campaña de autos recibe un volumen de llamadas diario a veces de 3.000 o 4.000 llamadas. La campaña de salud recibe 1.500, 2.000 llamadas. Sí, eso depende de la campaña, el volumen de llamadas y depende del día también. Ok. ¿Los colaboradores a los que ustedes asignan los turnos conocen la política de esta asignación, o sea, de la adjudicación de los turnos? Sí, ellos tienen claro desde el momento que se hace la contratación que los horarios van a ser rotativos. En algunas campañas es semanal y en otras campañas es mensual la rotación de los horarios, pero ellos desde que se les hace la contratación se les informa cómo va a ser el estilo pues, en la rotación de sus horarios. Okay. ¿En algún momento se puede presentar que algún colaborador no esté de acuerdo con la asignación de un turno que le corresponde? Sí, eso es muy regular, eso siempre pasa cada mes. Independientemente de que ellos se les informe previamente, siempre hay personas que no van a estar de acuerdo con la asignación de los turnos o por razones personales o porque simplemente no están de acuerdo con la rotación que se está dejando. Además que en Andiasistencia se le da prioridad a las personas que estudian. Entonces hay personas que pueden llegar a tener horarios fijos porque estudian y los que rotan son los que no están estudiando. Oh, ok. Y cuando esto sucede, cuando hay ese tipo de inconformidad en los colaboradores, ¿cómo es manejado? ¿Cómo lo maneja la compañía o el supervisor encargado? Se centraliza inicialmente en el supervisor es el que hace como el primer acercamiento o el operador hace el primer acercamiento con el supervisor para que exponga su inconformidad
y después de esto se valida con el área de CEPOC a ver si se cometió algún error en la asignación del turno o por qué está la necesidad de ese horario en esa fecha o en ese mes puntualmente. Entonces el primer acercamiento es con el supervisor y el supervisor lo escala con el CEPOC. Si no se encuentra una solución o si no se puede dar una solución, pues el operador puede seguir el conducto regular, que es hablar con el coordinador. Sin embargo, el supervisor siempre tiene la facilidad de poder hacer algunos cambios, pero esto sin el ánimo de afectar el clima laboral en el resto, porque no puedo simplemente hacer la modificación porque alguien se me acerca, porque así lo harían todos y pues cada uno tendría el horario que quisiera. Claro. Dentro de la asignación de estos turnos, ¿se puede presentar algún tipo de exclusión o favoritismo? O sea, en la asignación de los turnos, ¿puede haber eso? Sí, hay dos temas para hablar ahí, son distintos porque hay exclusiones que son ligadas por temas médicos, hay operadores que tienen exclusiones en horarios, pero por temas médicos, porque tienen restricciones médicas y eso prima, digamos que en la compañía se le va a dar una prioridad. Esa es la exclusión y desde el otro punto de vista puede suceder cuando tengo una mayor cercanía con mi coordinador o con la persona que se encarga de hacer la malla de turnos. Entonces se puede presentar que, pues, que se le dé un horario preferencial o los fines de semana o entre semana a una persona. Ok, que tenga relación de pronto con el jefe o una relación de pronto personal o más allegada con el jefe. Sí, una relación de amistad que ya no, sí, que no tiene que ver con la parte laboral, sino que tiene una mayor cercanía con estas personas y pues ellos van a acceder más fácilmente por esa misma relación que se tiene. Ok, gracias. Para ti, ¿qué significa el ser imparcial? ¿Qué significado tiene esa palabra para ti? Una persona que es imparcial es una persona que no mezcla lo laboral con lo personal. Me parece a mí que es una persona que puede tomar decisiones sin basarse en las emociones y sin dejarse llevar por los sentimientos que pueda generarse con algún trabajador. Es normal que es normal que en una empresa se generen relaciones o se presenten amistades, pero una persona imparcial es alguien que puede separar la parte personal de la parte laboral y poder ser equitativa al momento de juzgar o de impartir algún juicio frente a un operador. Claro. Y en los casos de pronto de ascensos y de promociones que hace la compañía, ¿qué políticas desarrolla la compañía en ese tipo de pronto de decisiones? Sí, hay políticas establecidas por el área de recursos humanos, siempre hay un proceso que es recursos humanos de pronto hace una convocatoria, publica una convocatoria en donde muchas personas que tengan el perfil o tengan su hoja de vida que se adecue a esto, se pueden presentar y se hace un proceso como si uno fuera a ingresar a la compañía. Entonces se hace una entrevista, se hacen pruebas, se hacen evaluaciones y finalmente se escoge la persona para que acceda a este puesto. Pero también se puede presentar en algunos casos que no se haga el proceso, sino que el jefe, digamos que el jefe más cercano o el que está encargado de seleccionar a esa persona o el que lo necesita, pues pueda decir yo quiero a esta persona y pueda ascender sin que haga un proceso de selección. Es decir, que esa política no siempre se cumple. No siempre se cumple. Okay. ¿Qué piensas de las personas que buscan privilegios por ser amigos de sus jefes o por tener algún fuero especial? Digamos que buscan privilegios dentro de una organización para un ascenso, para tener un determinado puesto o determinado tipo de decisiones dentro de la organización. ¿Qué piensas de esas personas? Bueno, mi punto de vista es muy personal. Yo creo que son personas oportunistas, son personas que van a estar siempre ahí esperando, valga la redundancia, la oportunidad de que puedan acceder a un cargo y por eso tienen esa cercanía con el jefe o con una persona de autoridad en la compañía. Y en algunos casos pienso que también pueden llegar a ser personas inseguras que saben que de alguna u otra forma con sus capacidades o su desarrollo diario de su trabajo no van a lograr ascender fácilmente, entonces lo logran de otra forma, ¿sí? De pronto teniendo detalles específicos con su autoridad, que a la final, a largo plazo le va a servir, porque es como una forma de sembrar algo en ese jefe o en esa autoridad. Sí, puede ser.
¿Qué opinión tienes acerca de los directivos que tienen preferencias por algunos colaboradores? ¿Qué piensas de estos líderes? Bueno, yo creo que al ser líderes y al ser autoridad, pues son la imagen más visible y eso siempre va a generar inconformidad en el resto del grupo. Entonces, lo primero que pienso es que se les olvida que al tener esas preferencias, el clima laboral desde ellos empieza a dañarse, o sea, empieza a afectar al resto. Al tomar esas malas decisiones, pues pierden un poco de credibilidad con su grupo de trabajo, porque digamos que el resto del equipo que se da cuenta de las cosas, porque siempre se da cuenta, o sea, es imposible en una empresa que no se cuenten, no, que ascendieron a este, no, que ascendieron a este, o sea, eso es muy fácil que se presente. Entonces, en ese momento hay muchos trabajadores que pueden desmotivarse, hay muchos trabajadores que pierden el cariño o la pasión por trabajar en esa empresa, porque sienten que ellos tal vez no lo van a lograr o no van a ascender en algún momento, no van a tener ese privilegio de ascender debido a que otras personas lo han logrado más fácilmente. Hay personas que llevan tanto 8 o 9 años en la compañía y están en la misma función desde que llegaron. Y hay otras personas que llevan 1 o 2 años y ya se encuentran en otras posiciones. Entonces eso genera un mal clima laboral y genera un descontento en la persona para desarrollar su trabajo. Sí, Jacqueline, gracias. Así como tú nos indicas que el clima laboral se ve afectado, ¿tú piensas que también de pronto los intereses, digamos, de la compañía, los objetivos de la compañía, en algún momento se pueden ver afectados por este tipo de preferencias o por este tipo digamos, de actitudes? Sí, yo creo que no hacer un buen proceso de selección después de que ya esa persona está seleccionada o ya está trabajando en la compañía también puede a futuro generar que esta persona no cumpla con las expectativas que se tienen para ese puesto, esa función, porque digamos que hay personas que tienen muchas capacidades pero no tienen de pronto la capacidad de desarrollar ese cargo. Entonces cuando llegan al cargo y tienen que enfrentar muchas responsabilidades, no tienen las herramientas para poder desarrollarlo. Entonces eso va a traer reprocesos en la compañía, eso va a traer que tenga que hacer un proceso de capacitación o formación más extenso del normal. Normalmente uno se demora en una curva de aprendizaje de 3 meses, puede que esta persona se demore más tiempo. Entonces eso genera un reproceso porque esta persona está nueva ahí en esa función y va a tener que buscar a la persona que estaba antes o apoyarse en otras áreas. Entonces sí creo que eso llega a afectar, este tipo de decisiones sí llega a afectar a futuro a la compañía. Totalmente. Y por último, Jacqueline, ¿qué consejo darías a los líderes que manejan la parcialidad y el favoritismo con ciertos colaboradores? O sea, esos líderes que muestran cierto favoritismo por los pues yo lo primero que les diría pues a los líderes que en algún momento lo han hecho es que no deberían olvidar que en la posición de autoridad que ellos están, pues son como el ejemplo a seguir de todos los trabajadores que están por debajo de ellos. Lo primero. Lo segundo sería que fueran un poquito más objetivos al momento de tomar ese tipo de decisiones y no basarse en temas emocionales, sino más en temas racionales. Si ellos están como líderes es porque están están en esa posición para defender todo lo que tiene que ver con la compañía o con el desarrollo de la compañía. Y al poner primero los intereses de ellos o de otra persona, se están olvidando de la empresa. Entonces, a futuro se van a ver las consecuencias en la empresa y eso nos va a afectar a todos en algún momento, porque el crecimiento de la empresa se va a empezar a decaer y pues en algún momento puede que suceda que empiecen a haber cambios de personal, se tenga que salir gente. Entonces creo que ellos deberían empezar más a futuro que en el momento. Tal vez en el momento estén dando solución a alguna solicitud personal, estén resolviendo la situación de alguna persona, pero a futuro puede traer repercusiones para un grupo más grande, incluso para ellos mismos, porque ellos también pueden estar poniendo en riesgo su puesto. Ok. Jacqueline, muchas gracias por el tiempo que nos has prestado para el desarrollo de esta entrevista. O sea que definitivamente el favoritismo de algunos líderes sí afecta, afecta el clima laboral, afecta el desempeño y afecta los intereses de una organización. Tanto los líderes
son responsables como los mismos colaboradores para evitar que esto ocurra, y en la organización deben estar establecidas de manera, digamos, bien específica los roles de cada persona, las responsabilidades, y que las tareas o el desempeño sea para todos igual, y las políticas para todos de manera general. Muchas gracias nuevamente a Jacqueline por la participación, y gracias a ustedes. Esperamos que esta entrevista haya sido de mucho fruto para ustedes. Buenas noches.